Bienvenidas, bienvenidos, Esteban Guti les saluda y el día de hoy tenemos un podcast para todos los amantes del cine, la televisión y la creación audiovisual. Queremos agradecer a nuestro patrocinador, el Club Audiovisual. Pueden visitar clubaudiovisual.com para más información. Este podcast está hecho a partir de sesiones de trabajo reales que utilizamos la inteligencia artificial para organizar de una manera más entretenida y fácil de entender. Así que vamos con el episodio del día. Hay un poder invisible en el cine que todos sentimos, pero que, rara vez nos detenemos a analizar. La música. Y no hablo de la que simplemente acompaña una escena, ¿viste? Hablo de la que nos agarra de la mano y, sin pedir permiso, nos dice exactamente cómo nos tenemos que sentir. Exacto. Hoy, con la ayuda de un análisis increíble llamado el pulso emocional, vamos a desarmar un poco ese poder. Es que esa es la clave de todo. La idea que lo cambia todo es que la música en el cine no está ahí para, describir lo que vemos en pantalla. No. No. Su función es dirigir cómo debemos interpretarlo. Es como un atajo que se salta por completo nuestro cerebro racional. Va directo a la emoción. Directo. No apela a la inteligencia. Primero sentimos y solo después, a veces mucho después, entendemos por qué. Un atajo al centro emocional. Me encanta esa idea. A ver, vamos a ponerla en práctica. Dale. En el material que revisamos hay una analogía que es simplemente perfecta para entender esto. Imaginemos una escena súper simple. Un callejón oscuro. Nada más. Un plano fijo. Ajá. Si a esa imagen le ponemos una música grave, lenta, con unas cuerdas, disonantes, ¿qué se siente? El peligro es inmediato. Se siente una amenaza, la piel se te eriza. Automáticamente, ese callejón se convierte en el territorio de un asesino, en el escenario de un crimen. Claro, tu cerebro rellena los huecos con lo peor. Con la peor de las posibilidades, ¿sí? Exacto. Pero ahora viene la magia. Tomamos ese mismo plano. No cambiamos ni un solo píxel de la imagen. El mismo. Mismo callejón, misma oscuridad. Pero quitamos la música de terror y ponemos, la típica canción de Feliz Cumpleaños, pero en una versión instrumental, alegre. Y la historia cambia por completo. De una. De repente ese callejón ya no es una amenaza. Para nada. Es el lugar de una fiesta sorpresa. Quizás hay amigos escondidos esperando para saltar y gritar sorpresa. La sensación es de alegría, de anticipación positiva. Es fascinante. Es increíble, porque la información visual es idéntica. Idéntica, pero la información emocional que recibimos es diametralmente opuesta. La imagen no cambió, pero nuestro cerebro reescribió la historia entera. Es como si el director nos hackeara la emoción usando solo el sonido. Totalmente. La música no acompaña, sino que nos dice cuál es la verdadera intención de la escena. Es un filtro emocional. La música organiza la percepción del espectador y nos posiciona frente a la escena. Nos dice, atención, esto que vas a ver, siéntelo de esta manera. Y lo hacemos, sin oponer resistencia. Ok, entonces ya establecimos que la música es este filtro. Pero, ¿cuáles son las herramientas? O sea, las tuercas y tornillos de ese mecanismo. Claro, el análisis profundiza en un elemento que es clave, el tempo, el ritmo. Claro, porque una vez que se establece el color emocional con el tono, el tempo se encarga de gobernar el pulso de la escena. El pulso. ¿Sí? Y esto es algo que va más allá de la música misma. El tempo musical ajusta lo que podríamos llamar la velocidad interna de una secuencia. La velocidad interna. ¿Cómo es eso? Altera nuestra percepción del tiempo. Este podcast llega a ustedes gracias al patrocinio del Club Audiovisual, un espacio para todos los creadores audiovisuales que hablan español. Visítanos en clubaudiovisual.com. ¿Cómo puede la música cambiar eso? No cambia el tiempo del cronómetro, cambia el tiempo psicológico. Pensemos en una escena de acción. Vale. Un montaje rápido, con muchos cortes, ya de por sí genera una sensación de velocidad. Pero si a eso le sumamos una música con un tempo rapidísimo, con percusión constante, la escena se percibe como aún más frenética. Claro, te deja sin aliento, como en una persecución de autos. Exacto. Pero ahora imagina lo contrario. Una escena con un ritmo normal, digamos.
alguien caminando por un parque. Ujú. Si le ponemos una música con un tempo muy lento, con notas largas, melancólicas, esa caminata de 30 segundos puede sentirse como si durara una eternidad. El tiempo se espesa. Se vuelve denso, sí. Y la acción, que es simple, se carga de un peso enorme. Pasa de ser una caminata a ser una reflexión, una despedida, un momento de profunda tristeza. Y lo que me vuela la cabeza, que subraya el análisis, es que esto funciona incluso en contra de la edición. Totalmente. El montaje puede ser idéntico, los mismos planos, la misma duración, pero una música estridente puede hacer que una secuencia de planos largos se sienta mucho más ágil. Es que nuestro cerebro se sincroniza con el pulso de la música, no necesariamente con el de la imagen. ¡Wow! El tempo musical dicta, literalmente, el latido del corazón de la escena, y por extensión, busca dictar el nuestro. Claro, si la música se acelera, nuestra atención aumenta. Y si se ralentiza, nos invita a la introspección. Es un control increíblemente sutil y poderoso sobre nuestra fisiología. Y si dicta el latido del corazón, también puede, como predecir lo que va a pasarnos, como una especie de bola de cristal emocional. Esa es una analogía perfecta. Es la función de la anticipación, y es una de las herramientas más poderosas del cineasta. ¿La anticipación? La música prepara al público para recibir un evento de una manera muy específica. Y lo más increíble es que es un lenguaje que todos entendemos de forma innata. Sí, es completamente universal. No hace falta ir a un conservatorio para saber que ciertas armonías anuncian peligro. Yo de niño me tapaba los oídos en las películas de terror. No me importaba ver al monstruo. Lo que no soportaba era la música que anunciaba que iba a aparecer. Claro. Esas cuerdas agudas que van subiendo y subiendo, sabes que algo terrible está a punto de pasar. Es un aviso. Es un aviso emocional, exacto. Es un mecanismo brillantemente explotado. Todos sabemos cuándo se acerca el momento romántico por esa melodía de piano, o cuando va a aparecer el villano por esos metales graves. Ujú. Pero lo fascinante es cómo los cineastas juegan con el cuándo de esa anticipación. ¿Te refieres al momento exacto en que entra la música? Precisamente. El análisis lo detalla muy bien. No es lo mismo que la música de suspenso empiece justo cuando el personaje abre la puerta, Claro. que si empieza 10 segundos antes, mientras todavía está caminando por el pasillo. Uf, claro. En el primer caso es sorpresa. ¡Boom! Un susto. Pero en el segundo, En el segundo es tensión pura. Durante esos 10 segundos, la música ya nos ha dicho: lo que hay detrás de esa puerta es horrible, pero el personaje no lo sabe. Y nosotros como espectadores estamos atrapados en esa agonía. La música, sin mostrar nada nuevo, ha fabricado una expectativa insoportable. Simplemente alterando el punto de entrada, se cambia de sorpresa a suspenso. Es una manipulación increíble. Entonces, la música nos prepara para la verdad de la escena. Pero esto me lleva a una pregunta que plantea el material y que me parece genial. ¿Qué pasa cuando la música contradice directamente lo que vemos? Cuando, en lugar de anticipar la verdad, parece que nos está mintiendo. Esa es una de las técnicas más sofisticadas. Y arriesgadas también. El contraste. El contraste. Se utiliza para generar efectos muy específicos, comedia negra, una profunda ironía, o a veces una sensación de inquietud mucho más perturbadora que el miedo directo. Porque te rompe los esquemas. El cerebro no sabe cómo procesar dos señales contradictorias. Clásica de Reservoir Dogs. Uf, sí. Vemos a un personaje torturando a otro, una escena de una violencia brutal. Pero la música que suena es Stuck in the Middle with You, una canción súper alegre, despreocupada. Recuerdo perfectamente la sensación. Es incómodo, pero a la vez tiene un humor negrísimo. Te saca una risa nerviosa. Porque la música trivializa la violencia, la presenta con una distancia irónica, casi como si fuera un baile. Una coreografía macabra. Exacto. Obliga al espectador a leer debajo de la superficie. La escena ya no es solo sobre la violencia, es sobre la locura. La banalidad del mal le da una complejidad que una música de terror convencional jamás lograría. Pero como dices, es arriesgado, si no se hace bien. Sin duda, el material advierte que requiere una precisión milimétrica. Un mal uso del contraste puede destruir la intención dramática, parecer un error y romper por completo la ilusión. Es de alto riesgo y alta recompensa.
Ok, para que todo esto no quede en la teoría, veamos cómo aterriza en la práctica. Este podcast llega a ustedes gracias al patrocinio del Club Audiovisual. Pueden buscar más información en clubaudiovisual.com, un espacio para todos los creadores de vídeos, cine y televisión que hablan español. El análisis menciona un par de ejemplos icónicos. El primero, un clásico absoluto, Tiburón. Es la clase magistral sobre anticipación musical. Esas dos notas famosas, ese da-dum de John Williams. Tadum. Exacto. Esas notas son mucho más que una melodía. Son la encarnación sonora del depredador. Durante gran parte de la película no vemos al tiburón. La música es el tiburón. Y el efecto es un suspenso que te carcome por dentro. Ves a la chica nadando tranquila, todo parece pacífico. Pero debajo, nosotros oímos esas dos notas, que empiezan lentas y poco a poco se van acelerando. Es una tortura. Es una genialidad, porque la música nos da una información que el personaje no tiene. Nos convierte en cómplices omniscientes del peligro. Sabemos que la amenaza está ahí. Sabemos que está acechando, invisible. Y esa disonancia entre lo que vemos, calma, y lo que oímos, peligro inminente, crea una tensión casi física. El propio Spielberg ha dicho que sin esa partitura, la película probablemente habría sido un fracaso. No puede ser. Sí, porque el tiburón mecánico funcionaba muy mal. La música literalmente salvó la película. Vaya dato. Ahora pasemos a un ejemplo más sutil, pero igual de poderoso que analiza el material. La película Drive. Sí, Drive. Aquí no hay monstruos, pero la tensión musical es igual de palpable. Sí, Drive es un caso de estudio fascinante sobre cómo el tempo y la atmósfera definen la intensidad de secuencias que son, visualmente, muy estáticas. Estáticas, claro. Hay una frase clave en el análisis para entender esta película. La imagen es estable, pero la música es activa. Desglosemos eso. Pensemos en la escena inicial, la de los créditos. El protagonista conduce de noche. Visualmente, la acción es mínima. Mínima. Vemos planos sostenidos de él al volante con la mirada fija. Podría ser una escena casi aburrida. Podría serlo, pero no lo es en absoluto. Y la razón es la música. Lo que suena es Night Call de Kavinsky. Ujú. Es una canción con un tempo medio, una pulsación electrónica constante, casi como un latido. Esa música lo es todo. Transforma un simple viaje en coche en una declaración de principios del personaje. ¿En qué sentido? Bueno, nos dice quién es él sin que abra la boca. El pulso constante de la música refleja su calma, su control bajo presión. La atmósfera melancólica y electrónica nos habla de su soledad. Es un fantasma en la ciudad. Exacto. La música activa la vida interior de una imagen que por sí sola es pasiva. Sentimos su estado mental, la tensión contenida detrás de su rostro impasible. Y esto se repite. El análisis menciona la primera escena de la huida cuando espera a los ladrones en el coche. Exactamente. En esa escena, la tensión es altísima, pero visualmente es un hombre sentado en un coche escuchando la radio. No hay disparos, no hay sirenas. ¿De dónde viene el suspenso entonces? De la música. Es un pulso electrónico, rítmico, metódico. No es una música frenética, sino un sonido que refleja el control absoluto que tiene el personaje. La tensión no está en lo que pasa afuera, está en esa pulsación que nos mantiene en vilo. La música es el motor de la escena. Mucho más que el propio motor del coche, totalmente. Increíble. Entonces, si hacemos un recuento de todo lo que hemos explorado, queda clarísimo que la música es mucho más que un adorno. Mucho más. Es una herramienta narrativa fundamental. Puede dirigir nuestra emoción, acelerar o espesar el tiempo, avisarnos de un peligro o incluso contradecir la imagen. Ese es el gran resumen. La música define lo que un plano por sí solo no puede. Y cuando los cineastas dominan este lenguaje, pueden esculpir la experiencia del espectador con una precisión asombrosa. Permite construir escenas que dependen casi exclusivamente de la atmósfera. De la atmósfera, de la tensión, de la sorpresa generada por el sonido, es, sin lugar a dudas, uno de los pilares del lenguaje cinematográfico. Bueno, todo esto nos deja con una última reflexión. Una idea para que se quede flotando después de que terminemos.
Si aceptamos que la música es este lenguaje universal que se comunica directamente con nuestras emociones, que es capaz de saltarse el filtro de la razón, ¿de qué manera esto podría estar influyendo en nuestra percepción de otras formas de comunicación que la usan de manera intensiva? Gracias por escuchar el episodio del día. Un gran saludo también a nuestro patrocinador, el Club Audiovisual. Pueden encontrar más información en clubaudiovisual.com. Gracias y nos vemos en un siguiente episodio.